Bendiciones, hermanos. Bienvenidos a Apologética Malacitana. En esta ocasión, este vídeo podríamos llamarlo, o podría ser una segunda parte de otro vídeo que hicimos sobre las herejías dentro de las denominaciones no católicas. Pero es también al mismo tiempo un vídeo independiente aquel, ¿verdad? Aquí vamos a explicar algunas herejías que han existido, que ya fueron vencidas por la Iglesia, pero que en nuestro tiempo muchas denominaciones no católicas han heredado, han repescado ese tipo de errores. Os voy a leer un pequeño extracto de la carta de San Ignacio de Antioquía a los de Éfeso, para que veamos que las herejías no son algo nuevo, no son novedades, sino que son ya bastante antiguas, ¿verdad? Ya desde el tiempo de los apóstoles, todo ese tipo de errores ya existían. Y el obispo de Antioquía, que fue discípulo de el apóstol San Juan, ya nos ponía, ¿verdad?, en guardia. Dice así en la carta a los de Éfeso, en el párrafo 6 y 7. Dice: no hay herejía alguna que halle y albergue entre vosotros. Es más, ni aun escucháis a nadie si habla de otras cosas, excepto a lo que se refiere a Jesucristo en verdad. Y dice en el párrafo 7, porque algunos son propensos a engaño malicioso sobre el nombre, refiriéndose a Jesús, y lo propagan y hacen ciertas cosas indignas de Dios. Y mira qué advertencia nos hace: a esto tenéis que evitarlos como si fueran fieras, porque son perros rabiosos que muerden a escondidas, contra los cuales debéis de estar en guardia, porque son difíciles de sanar. Más abajo, en el párrafo número 16, sigue el obispo de Antioquía avisándolo. Dice: no nos engañemos, hermanos, los que corrompen las familias no van a heredar el reino de Dios. Así pues, si a los que hacen estas cosas según la carne se les da muerte, cuánto más si un hombre con mala doctrina corrompe la fe de Dios, por la cual Jesucristo fue crucificado. Este hombre, habiéndose corrompido a sí mismo, irá al fuego que nunca se apaga. Y lo mismo irán los que le escuchan y hacen caso de él. En muchas ocasiones, seguramente tu hermano, igualmente que yo, nos hemos preguntado cuál es el interés, ¿verdad?, de esas personas no católicas en tratar de desprestigiar a la Iglesia, ¿verdad? ¿Por qué tanto empeño en desacreditarla, ¿verdad? Pues fíjense que eso, ¿verdad?, ese empeño en desacreditar a la Iglesia, la respuesta podría ser bien sencilla. Tanto tú como yo, hermanos católicos, podemos vivir nuestra fe completamente ajenos al protestantismo. Pero un protestante, por muy bien intencionado que sea, necesita creer que la Iglesia católica es apóstata para justificar su fe. Pues sus creencias, ¿en qué se basan? Se basan en la ruptura con la Iglesia. Por eso tienen que argumentar que las creencias de la Iglesia católica no son las de Jesús,
y ya la intervención de Constantino para ellos fue una ocasión perfecta. Ellos, para sostener que son protestantes, tienen que difamar, tienen que argumentar que nuestras creencias no vienen de Jesús. Vamos a enumerar algunas de estas herejías antiguas y veréis cómo fácilmente pueden ser reconocibles a las mismas herejías que hoy en nuestros días podemos ver en diferentes denominaciones protestantes y podremos reconocerlas de una manera bastante sencilla. Vamos a hablar, en primer lugar, del ebionismo, ¿verdad? Y la herejía de Cerinto, herederas, ¿verdad?, de herejías que hoy son doctrina de los testigos de Jehová. Esta herejía procede del siglo I, de la influencia de los judaizantes, que deseaban interpretar el cristianismo según el judaísmo, sin tomar en cuenta correctamente la plenitud de la revelación de Cristo. Llamamos ebionitas, también llamamos nazarenos, a causa de un ideal de vida pobre y que, tomando como base un rígido monoteísmo unipersonal, negaron la divinidad de Cristo por ser incapaces de concebir una única sustancia en varias personas. Los ebionitas se extendieron desde Persia hasta Siria y utilizaban un evangelio bastante especial. Lo llamaban el evangelio de los hebreos. La herejía de los ebionitas afirmaba que Cristo no era Dios, sino un simple hombre. Pero algunas corrientes más moderadas, en cambio, admitían también un origen divino. Rechazaban las enseñanzas de San Pablo y lo consideraban un apóstata por haber traicionado al hebraísmo, al haber colocado la enseñanza de Cristo por encima de la ley mosaica. Muchos ebionitas asumieron errores también provenientes del gnosticismo, entre ellos Cerinto. Cerinto fue probablemente un egipcio judío y sostuvo, asumiendo elementos gnósticos, que el mundo no había sido creado por el Dios omnipotente, quien trascendía todo lo existente, sino por un demiurgo inferior a él, que sería Cristo. Él aceptaba solamente el Evangelio de San Mateo y sostenía que Jesús era un ser humano, nacido de María y de José, que había recibido al Cristo en el bautismo. Eso, por ejemplo, esa enseñanza de los testigos de Jehová, lo pueden ver en ese pequeño librito que van regalando, que se llama ¿Qué enseña realmente la Biblia?, en la página 38. Aquí os dejaré una imagen. Y como virtud divina, ¿verdad?, Cristo, según ellos, le fue revelado, ¿verdad?, la revelación de Dios le vino, ¿verdad?, después de ese bautismo, y después de ese bautismo recibió el poder para hacer milagros. Esta virtud, según ellos, se apartó de él en el momento de su muerte. Las ideas de Cerinto y sus seguidores fueron rechazadas por la Iglesia. Según San Ireneo, en su obra Contra los herejes, el mismo apóstol San Juan escribió su evangelio para refutar los numerosos errores sostenidos por Cerinto. Fíjense en el prólogo: la palabra estaba con Dios y era Dios, ¿verdad? San Juan, en su evangelio, desde el minuto 1, deja claro que Jesús es
Dios. Otra herejía, el monotelismo, una herejía difundida en el siglo VII por Sergio, el patriarca de Constantinopla, que sostenía una sola voluntad en Cristo, la divina. La Iglesia dio respuesta en el tercer concilio de Constantinopla, en el año 680 después de Cristo. Y la Iglesia dijo y proclamó lo siguiente: en Cristo hay dos voluntades sin división, sin cambio, sin separación y sin confusión. Las dos voluntades no se oponen en Cristo, porque la voluntad humana no resiste ni se opone, sino que se somete libre y amorosamente a la voluntad divina omnipotente. Otra herejía, la herejía de los menonitas. Fueron los discípulos del sectario Menón, que nació en Frisia y comenzó a propagar sus errores allá por los años 1545, después de la ruptura, y enseñaba, entre otras cosas, que un cristiano no le era lícito ejercer ningún empleo de magistratura, que no había otra regla de fe que el Nuevo Testamento, que al hablar de Dios o de las personas divinas no se debía emplear la palabra Trinidad, que Jesucristo no había tomado nada de la sustancia de María, sino que lo había tomado todo del Padre, y que después de su muerte, ¿verdad? Y después de la muerte, tanto del Señor como la nuestra, las almas iban a un lugar ignorado que no era ni el cielo ni el infierno. Otro grupo herético, los sabatarios. Con este nombre se han designado diferentes grupos sectarios. Unos judíos, ¿verdad?, mal convertidos en el primer siglo de la Iglesia, eran pertinazmente adictos a la celebración del sábado y otras observancias de la ley judaica, ¿verdad? ¿Os suena por ahí, verdad? Adventistas, ¿verdad? ¿Os suena por ahí algo, verdad? Esta secta del siglo IV, formada por Sabatio, que quiso introducir el mismo error entre los novacianos y que sustentaba que debía celebrarse la Pascua con los judíos el día 14, ¿verdad?, de la luna de marzo. Dícese que estos visionarios tenían la manía supersticiosa de no querer usar su mano derecha, por lo cual también se ganaron el apodo de zurdos. Se llaman también sabatarios a esa rama de los anabaptistas que guardan el sábado como los judíos y pretenden enseñar que guardar el sábado no ha sido abolido por ninguna ley en el Nuevo Testamento. Y para terminar, quisiera hacer una pequeña reflexión sobre un pequeño artículo que aparece en el libro El Catecismo sobre el Protestantismo y la Iglesia Católica, en la página 128 y 129. La pregunta es la siguiente, la que hace el interlocutor. ¿No sabe usted que al oír esto, a las acusaciones de las herejías, ¿no sabe usted que al oír esto los protestantes se pondrán furiosos? Igual que muchos protestantes al ver este vídeo se pondrán furiosos, ¿verdad? Pues la respuesta no tiene desperdicio. Dice así: pues bien, déjenle que se irriten cuanto quieran. Su ira no quita ni un ápice a la verdad
que os he demostrado. Si el protestantismo hubiese tenido que sufrir una centésima parte de las tormentas y de las guerras que ha debido de sufrir la Iglesia Católica, ni restos suyos encontraríamos en nuestros días. Y yo a eso digo amén. Así que, hermanos, seguimos aprendiendo los tipos de herejías que han existido en los siglos pasados, al principio del cristianismo, y también aprendemos de esas mismas herejías que han sido heredadas por grupos y denominaciones no católicas. Así que, hermano, esfuérzate y sé valiente. Dios